Osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa, osteoartritis, el Harrison, mapa conceptual. Es la causa de discapacidad más frecuente en personas en ancianos y mayormente en el sexo femenino. Afecta algunas articulaciones, por ejemplo, y no todas. Por ejemplo, la columna cervical, lumbosacra, cadera, las rodillas y la primera articulación metatarso-falángica. Y en manos, interfalángicas distales y proximales, pero no en la base del pulgar. Bueno, puede haber en la base del pulgar, pero no hay hipertrofia ósea. Así que el aspecto de una mano artrósica es diferente a la de una artrítica, en que la base del pulgar no está incrementada de tamaño, pero no afecta a las articulaciones de la muñeca, o sea, del carpo, del codo ni del tobillo, tarso. Harrison menciona una teoría de que las articulaciones no se afectan porque no soportan el peso, o porque la articulación del tobillo es fuerte y que los bípedos evolucionaron, pero que su estructura era para la actividad de los cuadrúpedos, es decir, todos éramos cuadrúpedos hasta que se hicieron algunos bípedos. Pero las biopsias indican que todos los ancianos presentan desgastes estructurales, como menor espacio interarticular y osteofitos. En la columna cervical y en estas articulaciones lumbosacra, cadera y metatarsofalángicas vamos a encontrar dolor y también hallazgos en la radiografía, bueno, también en las manos. En las manos vamos a encontrar nódulos de Everden en la articulación distal y Bouchard en las proximales. El dolor es de larga duración, puede estar 30 días. En las personas de más de 60 años se ha hallado que el 12% de ellos tienen dolor en la rodilla. Y de estos de la rodilla, el 33% tiene también dolor en la articulación coxofemoral. Y 10% tienen en la mano. El esquema: primera articulación carpo-metacarpiana, articulaciones interfalángicas distales y proximales, vértebras cervicales, últimas vértebras lumbares, cadera, rodilla, primera articulación metatarsofalágica. Pero de estas articulaciones frecuentes, poco sucede la artrosis en menores de 40 años. Vamos a la definición. Es una deficiencia articular con cambios patológicos. Es la pérdida del cartílago hialino con aumento del espesor y de la esclerosis en la lámina subcondral del hueso. Aumento del espesor y de la esclerosis en la lámina subcondral del hueso. Hay osteofitos, estiramiento de la cápsula articular, sinovitis, debilidad del músculo de unión y en rodillas, degeneración de menisco. La deficiencia articular y los cambios patológicos son por mecanismos protectores, por ineficacia en los mecanismos protectores. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los protectores, las estructuras, son los ligamentos y la cápsula, porque limitan el movimiento, es decir, no permiten que se extienda demasiado, entonces tampoco que flexionen tanto, entonces así se protege la articulación. Pero algunas también intervienen los nervios, los nervios aferentes sensitivos. Esos son moduladores, como los músculos que desaceleran los nervios aferentes sensitivos y los huesos subyacentes, equilibran la carga. Lubricina es un glucopéptido que ayuda a lubricar. La función del cartílago es recubrir la epífisis
con colágeno tipo 2 y un proteoglucano que se llama agricano, tiene una carga negativa en sus moléculas, hace que sus moléculas se aproximen, o sea, se acerquen, estén pegadas, están unidas y le dan fuerza le dan fuerza al cartílago, de tal manera que resisten la compresión. Los condrocitos son células que autorregulan la matriz con aumento, secreción o apoptosis de los mismos. Hay un equilibrio que regula la matriz. Los factores de riesgos antecedentes, por ejemplo, que han habido de niños anomalías del desarrollo, por ejemplo, enfermedad de Lech-Perthes, han sufrido lesiones que causan anomalías anatómicas, ha habido necrosis avascular, han habido desgarros ligamentosos, fibrocartilaginosos y meniscos, ha habido una alineación defectuosa como varo o valgo, hay una debilidad flexora del cuádriceps, el cuádriceps es el que protege a la articulación de la rodilla, hay una menor propiocepción y factores que aplican carga, hay mayor peso o el trabajo, incluso los corredores de atletismo también desgasta su cartílago. Los factores patológicos: deshilachamiento de fibras superficiales del cartílago causan irregularidad en la superficie. Surgen erosiones en dirección al hueso. La extensión del daño del cartílago a la superficie la extensión del daño del cartílago se amplía la superficie articular dañada. Los condrocitos se multiplican para cubrir, sin lograrlo, pero se consumen los proteoglucanos. Y sus cargas negativas moleculares son turgidas por moléculas de agua, perdiendo su plasticidad y se deforman. Los condrocitos en la unión con el hueso mueren. Queda expuesto el hueso, el cual es atacado por los osteoclastos. Osteoblastos forman un hueso rígido y grueso. Un traumatismo entonces viene y causa microfracturas. Y luego estas microfracturas, hay un tejido que trata de regenerar, pero no puede, y entonces osteonecrosis. Además no hay irrigación. En zonas de unión a cartílago remanente, un tejido de granulación con fibras nerviosas y vasos se osifican, dando lugar a osteofitos. Estos se presentan más grandes en las zonas de mayor carga. Además, en la membrana sinovial hay, por efectos de la inflamación en la superficie interna, que está recubierto por macrófagos y fibroblastos, esa capa, por la inflamación, aumenta la cantidad de macrófagos. Hay una secreción de enzimas que lisan, es decir, que destruyen el cartílago en cuestión. En la cápsula hay distensión de la cápsula, edema y fibrosis, y lo mismo ocurre en las manos, en las inserciones ligamentosas. Se ha detectado en el microscopio óptico, en la enfermedad avanzada, cristales de fosfato de calcio y de pirofosfato dihidratado de calcio. Estas moléculas evidentemente agravan la inflamación, la estimulación nociceptiva. Por si acaso, el cartílago no tiene receptores de dolor, la membrana sinovial, todos tienen, mejor dicho, menos el cartílago. La inflamación sinovial, los derrames articulares, el edema de la médula ósea, hace que la clínica se parezca a una inflamación de la artritis reumatoide. Ejemplo en rodillas, una inflamación de las bursas, bursitis de la pata de ganso o síndrome de la cintilla iliotibial. Esos son los factores patológicos. Ahora la clínica, ya hemos dicho casi todo de la clínica. Sucede, a diferencia de la artritis reumatoide, en donde sucede en el reposo, aquí es por la actividad y va pasando progresivamente. Luego se hace continuo o durante la noche
Cuando ya la enfermedad es más avanzada, aún durante la noche la despierta. Hay rigidez, una rigidez matinal que dura menos de 30 minutos. En las rodillas hay pérdida de la alineación. Hay dolor a la flexión, por ejemplo, después de estar sentada mucho tiempo y luego quiere volverse de pie a caminar, ahí duele. En cuanto al diagnóstico de la radiografía, las resonancias son ayuda para valorar el dolor, la inflamación, pero no son para el diagnóstico. Eh, el mayor criterio diagnóstico se están referidos a la clínica. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos tres aspectos: el dolor, la inflamación y la pérdida de la función. Bueno, primero hay medidas no farmacológicas en las cuales se observa la carga, es decir, se puede ayudar por medio de bastón, evitar trabajo de sobrepeso, a veces andadores y todo lo relacionado a disminuir la carga, como bajar de peso también, o fortalecer los músculos por medio de terapias, de ejercicios de extensión o de tensión, porque en los adultos, en los ancianos, se pierde la potencia muscular. Ello, como habíamos dicho, es un factor protector. El cansancio en las jornadas largas de trabajos también afecta la potencia muscular y ello causa, ¿no? la, la progresión de la enfermedad. O también podemos inmovilizar, por ejemplo en la mano podemos poner férulas o podemos cubrir con yesos para así disminuir la actividad. En la inflamación podemos utilizar antiinflamatorios como naproxeno de 375 a 500 miligramos cada 12 horas, o el salsalato como un gramo y medio cada 12 horas, o ibuprofeno 800 miligramos cada 8 horas, o tratamientos de cremas tópicas como diclofenaco sódico, gel al 1%, 4 gramos cada 6 horas en rodillas, u opiáceos diversos, capsaicina crema al 0.025 o al 0.075%, 3 a 4 veces al día. Inyecciones articulares como corticosteroides, hialuranos, varias inyecciones cada 3 a 5 semanas según la presentación del fármaco. Hay cirugías como desbridamiento y el lavado por artroscopía, pero no se refiere a mejoría en las investigaciones. La meniscectomía artroscópica, cuando los desgarros agudos de meniscos cuando hay desgarros agudos de meniscos contra basón y dolor agudo, ahí se tiene que entrar por medio de un artroscopio, acá también un artroscopio, a cortar el menisco roto, o alinear la articulación por medio de cirugía, corrigiendo los tendones, ligamentos, osteotomía tibial alta, por ejemplo. En esta se corta la superficie del hueso de la articulación con el objetivo de lograr una alineación, que el peso se equilibre. Artroplastía, esto tiene buenos resultados, hay una eficacia solamente de 1%, la ineficacia mayormente en obesos. Vamos a ver las imágenes luego, donde son artefactos que reemplazan la articulación de acero inoxidable, aluminio. Regeneración de cartílago. El trasplante de condrocitos no funciona porque el problema es más que todo mecánico. La condroplastia consiste en ingresar a la articulación con un artroscopio con el fin de reparar las deformidades, las aliencias, los osteofitos. Ese es el mapa. Diferenciar entre artritis y artrosis. La artritis ataca a la membrana sinovial, artrosis al cartílago. El principal síntoma es la inflamación articular, que casi siempre está presente. Acá es la rigidez y el dolor. La inflamación no es común. Se puede dar a cualquier edad. Acá más de 40 años, en la bibliografía hemos visto más de 60 años, ¿no? Se presentan síntomas extraarticulares, como es Sjögren, ¿no? Acá no se presentan síntomas extraarticulares. En la radiografía sí nos había dicho que hay síntomas.
extraarticulares sistémicos. Rigidez importante, rigidez poco duradera. El dolor empeora con el reposo, acá con la movilidad. Es una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad autoinmune. A diferencia de la bibliografía, hemos leído que es una enfermedad autoinmune. Esto sucede en la artrosis, cavernas o geodas osteoporóticas, una articulación deteriorada, deformación ósea, cartílago dañado, o en la columna, desgaste articular y ósea, reducción del espacio interarticular. El condrocito y sus productos, colágeno de tipo 2, que degradan estas estructuras junto con moléculas que estimulan los condrocitos. Aquí están los proteoglucanos como agrecano, el ácido hialurónico, la liberación de N-propepto y la fibrilla de colágeno tipo 2, moléculas recién sintetizadas degradadas en la osteoartritis, colagenasas, incremento en el nivel de la interleucina 1 y en tumor necrotic factor alfa, activación del receptor por moléculas fragmentadas de raíz, incremento de óxido nítrico, proteinasas. El varo es hacia afuera y el peso cae interno. Y el valgo. Del Harris son cambios histopatológicos de la osteoartritis en la articulación del primer dedo del pie. Se destaca la pérdida no uniforme. Ese azul es el cartílago. Aquí ya no hay. Punta de flecha en comparación con flecha sólida. El mayor espesor de la cubierta del hueso subcondral, flecha sólida. Y el osteofito, flecha blanca. Este es un osteofito, todo esto. Radiografía de rodilla con osteoartritis en su mitad interna. Se destaca el angostamiento del espacio interarticular en la mitad interna. Aquí. Únicamente de la articulación, flecha blanca. La esclerosis ósea en el compartimiento interno o medial que constituye una prueba de engrosamiento de la cortical, flecha negra. Y los osteofitos en la mitad interna del fémur, triángulo blanco. Nuevamente osteofito. Los factores de riesgo de osteoartritis contribuyen a la susceptibilidad de la articulación, como factores de índole general u otros en el entorno articular local, o agravan el riesgo por la sobrecarga que imponen a la articulación. Por lo común se necesita que se combinen los factores de sobrecarga y susceptibilidad para ocasionar un cuadro patológico o su progresión. Susceptibilidad. A este le recaen los factores sistémicos que afectan la vulnerabilidad articular, como envejecimiento, género femenino, factores raciales étnicos, susceptibilidad genética, factores nutricionales, lo cual también se une a las vulnerabilidades articulares intrínsecas, entorno local, como daño previo, debilidad de los músculos, mayor densidad de huesos, alineación de efectos de deficiencias proprioceptivas, o factores de uso de cargas que actúan en las articulaciones como obesidad, actividades físicas lesivas, osteoartritis o su progresión. Esto, susceptibilidad a mostrar osteoartritis. Las bursas, las inflamaciones, estas localizaciones en la rodilla, delante de la rótula, olecrano, y la bursa del hombro, inflamación de la bolsa sinovial. Esta es la artroplastía, ¿no? Y finalmente la condroplasia, vista artroscópica, en el cual se tiene que corregir este cartílago reblandecido. Eso es todo. Esas son todas las imágenes, como habíamos visto último, condroplastia. Y la cirugía que hemos visto, artroplastia. Bueno, eso es todo.